Aprendo en casa, con vista educativa. Quinto y sexto grado. Dialogamos en familia sobre el cuidado de la salud. Queridos estudiantes, iniciamos esta actividad recogiendo información sobre las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud que usa nuestra familia. Lo hemos hecho al inicio de esta semana. Vas a encontrar algunas preguntas que te podrán ser útiles para el diálogo en familia sobre el cuidado de la salud. Ten en cuenta, querido niño, querida niña del quinto y sexto grado, el diálogo es un intercambio de ideas y opiniones de todos los que participan. Repetimos, el diálogo es un intercambio de ideas y opiniones de todos los que participan. Primero, antes del diálogo, lo vamos a organizar con la siguiente pregunta. ¿Qué debo tener en cuenta para organizar el diálogo con mi familia? Atención, es importante organizar una guía con la finalidad de que el diálogo sea ordenado. Organizamos, repito, una guía para que nuestro diálogo familiar sea organizado. Para ello, vamos a completar el siguiente cuadro. Presta mucha atención. En este cuadro de planificación del diálogo, tenemos las preguntas. Número de pregunta, pregunta 1, pregunta 2, 3 y 4. En la segunda columna, los criterios. La pregunta número 1 tiene que tener el siguiente criterio, el ítem o la pregunta a tu familiar. En la planificación, pregúntate, ¿cuál es el propósito del diálogo familiar? Repetimos, ¿cuál es el propósito del diálogo familiar? Segundo criterio, ¿quiénes van a ser los interlocutores? ¿Quiénes van a ser los interlocutores? Este es el segundo criterio. Tercer criterio. ¿Cuánto tiempo durará el diálogo? Es muy importante planificar la temporalización del diálogo. Y cuarto criterio. ¿Qué acuerdos debemos tomar para intervenir ordenadamente en el diálogo? Los acuerdos son necesarios al momento de dialogar con nuestro familiar elegido. Ya tenemos la primera fila resuelta. En la planificación, criterio 1, ¿cuál es el propósito del diálogo familiar? Pregunta para reflexionar con relación a mi comunidad, región o país. Recoger información sobre el uso de las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Listo, ya tenemos el criterio 1 definido con la respuesta para la planificación. Nuestro propósito será recoger información sobre el uso de las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud en la familia. Es momento de desarrollar el criterio 2. En función a esta pregunta, ¿quiénes van a ser los interlocutores? ¿Quiénes van a participar del diálogo? Aquí tenemos la respuesta. Toda mi familia, por turnos, para conocer sus respuestas personales. De esta manera, vamos a definir el criterio 2. Los interlocutores, los que participan del diálogo, toda tu familia, y por turnos, por orden, para que puedas conocer sus respuestas personales. Criterio 3. ¿Cuánto tiempo durará el diálogo? Es importante definir los tiempos. 10 minutos aproximadamente para cada familiar. La presentación, un diálogo ameno, puede ser un poquito más, por supuesto, pero en promedio o redondeando, se recomienda 10 minutos aproximadamente para cada familiar. 10 minutos dialogas con tu mamá, si vives con tu papá también 10 minutos, y finalmente con tu hermano, tía, quien viva contigo
En casa, bueno, para que puedas por separado dedicarle 10 minutos para que puedas conversar con cada uno de ellos. Finalmente, el cuarto criterio ya está desarrollado, también en el material que tienes en el grupo del aula. ¿Qué acuerdos debemos tomar para intervenir ordenadamente en el diálogo? Veamos los criterios. Acuerdos que debemos tomar. Expresar las ideas con claridad y respeto. Pedir la palabra para intervenir. Usar el volumen y tono de voz adecuado. Dirigir la mirada hacia los oyentes. Evitar realizar gestos inadecuados o agresivos. Mantener silencio mientras otra persona está interviniendo. Mantener una postura corporal adecuada. Estos son los acuerdos que debemos tomar para intervenir ordenadamente en el diálogo. De esta forma, hemos completado este cuadro de planificación, de organización de nuestro diálogo familiar sobre las prácticas ancestrales para el cuidado de la salud en nuestra familia. ¡Listo! Ahora, queridos niños y queridas niñas, usa las preguntas orientadoras del cuadro y el relato de Chaska. ¿Recuerdas? El don de Chaska, la primera lectura, el día lunes. Vamos a usar esas preguntas orientadoras para elaborar las preguntas para el diálogo con nuestra familia. Por eso te presentamos algunas preguntas orientadoras para que puedas dialogar con tu familia. Puedes agregarle algunas preguntas más. Vamos a ver y a preparar las preguntas para nuestro diálogo familiar. Ya tenemos elaboradas previamente como recomendación las dos primeras preguntas. Para cada familiar, a ver, primera pregunta. ¿Qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en la familia? Interesante, la primera pregunta dedicada a tu familiar. Si es tu papá, papá, ¿qué prácticas ancestrales de cuidado de salud se realizan en la familia? Dirígete adecuadamente a tu familiar. Segunda pregunta. ¿Qué saberes ancestrales de cuidado de la salud permanecen en la familia? Interesante pregunta. Sobre los saberes ancestrales, recuerden muy bien la utilización de la medicina tradicional, como aprendimos en esta semana, ¿cierto? Es un ejemplo. Las infusiones. Bueno, ¿qué saberes ancestrales de cuidado de la salud permanecen aún y se ponen en práctica en la familia? Interesante pregunta para tus familiares. La pregunta número 3 ya la tenemos, de acuerdo también a la recomendación del texto sobre el texto de Chaska. Muy bien, tercera pregunta. ¿En tu familia se usan las plantas para curar enfermedades? ¿Qué plantas? Una pregunta muy importante y recomendada también para hacérsela a tus familiares en el diálogo que vas a tener con ellos. Pregunta número 4. ¿Cómo crees que obtuvieron en tu familia ese conocimiento ancestral? Muy bien. Esta pregunta es muy importante para que puedas escuchar atentamente la respuesta de tu familiar sobre lo que piensa que cómo es que se ha obtenido ese conocimiento ancestral de curarnos con medicina tradicional. De repente en la familia sucede ello. Y la pregunta número 5, atención. ¿Acuden al médico cuando surge una enfermedad o mal en algún familiar? De repente la familia también acude a los especialistas médicos, a la ciencia que utiliza la medicina industrial al momento de tratarse o curarse alguna enfermedad. Bueno,
Esta pregunta también es muy importante. ¿Acuden al médico cuando surge una enfermedad o mal en algún familiar? Son preguntas que van a generar el diálogo con tus familiares. Propuestas de las 5 preguntas para el diálogo. Luego de haber resuelto las preguntas que van a generar el diálogo con tus familiares, las 5 preguntas, durante el diálogo planteado a tus familiares, vas a hacer lo siguiente. Atención, presta mucha atención a este proceso que es muy importante durante el diálogo con tu familia. Presenta el portaprósito y la secuencia prevista para el diálogo. Vas a presentar formalmente el propósito y la secuencia prevista para el diálogo para que tus familiares puedan conocer y manejarse adecuadamente. Luego vas a comunicar los acuerdos previstos en tu plan para la participación ordenada. Lo que hemos leído anteriormente en el primer cuadro, los acuerdos, ¿cierto? Esos acuerdos los vas a leer, los vas a presentar a tu familia antes de continuar con las preguntas, para que puedan entender adecuadamente el orden y lo que se espera de ellos en este diálogo en familia. Solo así, cuando les hayas leído los acuerdos, vas a iniciar el planteamiento de las preguntas en forma ordenada. Pregunta 1, luego la pregunta 2, escucha las respuestas, la pregunta 3 y así hasta las 5 preguntas que ya hemos planificado. A continuación, utiliza gestos, posturas, tonos y volumen de voz adecuados para enfatizar lo que quieres decir. Te recomiendo, querido estudiante, que puedas utilizar adecuadamente tus manos, tus labios, tu mirada fija, pero también una mirada que sea flexible, adecuada, amical, coloquial con tu familia. Gestos, posturas, tonos de voz y el volumen, que es muy importante para que te pueda entender muy bien tu familiar. De esta manera vas a enfatizar lo que quieres decir y vas a tener mucho éxito en las respuestas de tus familiares a cada pregunta. También debes incentivar la participación de todos. Si algún familiar, hermano, hermana, papá, mamá, con quien vivas, un tío o una prima, etc., no quiere participar, anímale, incentívale, oriéntale y, por supuesto, motívale para que pueda participar también de estos diálogos planteados. Finalmente, usa la guía de diálogo para dirigir y registrar la participación de todos. Claro, vas a tener que cargar tu guía de diálogo, la que te vamos a presentar a continuación, para que registres las respuestas de tus entrevistados o de la familia o de cada uno de los integrantes de la familia con la cual vas a dialogar. Es una entrevista, es cierto, pero tienes que manejarla bajo la estructura de un diálogo amigable, en confianza, con los seres queridos que viven contigo en casa. Veamos la guía del diálogo. Esta es la guía del diálogo. Teníamos la guía de planificación al inicio, ¿cierto? Bueno, y ahí se conocen los acuerdos y todo, pero aquí tenemos la guía del diálogo. Esta plantilla con las preguntas que hemos planificado. La pregunta 1, ¿qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en la familia? La pregunta 2, ¿qué saberes ancestrales de cuidado de la salud permanecen en la familia? La pregunta 3, ¿en tu familia se usan las plantas para curar enfermedades? En la pregunta 4, ¿cómo crees que tuvieron ese conocimiento ancestral en tu familia? Y en la pregunta número 5, ¿acuden al médico cuando surge algún mal de algún familiar? Bueno, estas 5 preguntas generadoras y orientadoras del diálogo van a tener respuestas de tus familiares. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? En este cuadro tenemos la respuesta de tu familiar seleccionado, tu familiar número 1. Puede ser tu papá, le tienes que poner tu mamá, hermano o hermana. Allí pones en resumen lo que te responde de acuerdo a cada pregunta.
De igual manera, vamos con el familiar 2. Puede ser tu mamá, si fue tu papá en el número 1. En la segunda columna, a tu mamá o la persona que es apoderada tuya, que vive contigo y que te cuida. Y también tenemos una columna 3, en este ejemplo, en donde vas a colocar a tu hermano, tu hermana, quien viva contigo, fuera de tu papá o mamá. ¿Tienes más personas en casa que van a participar? Bueno, vas a aumentarle más columnas para poder allí poner el nombre de quien se trata, mamá, papá, hermano, tu familiar y bueno, allí vas a completar en resumen sus respuestas de acuerdo a cada interrogante. En modo de diálogo, no te olvides. Esta plantilla, esta guía de diálogo la tienes que tener para que no se te pase ningún detalle de las respuestas sinceras de tus familiares. Seguimos con el proceso. Antes, durante y ¿qué viene ahora? Después del diálogo. ¿Qué voy a hacer, profesor? Presta atención. ¿Qué es lo que vas a hacer luego de haber dialogado con tus familiares y de haber llenado tu guía de diálogo? Primero concluye el diálogo con tu familia, agradeciendo la participación y su disposición. Gracias papá, gracias mamá por colaborar conmigo. Muchas gracias hermano, hermana, gracias familia. Agradece siempre con cortesía. Coméntales que la información brindada será de mucha utilidad en tu investigación. Niño y niña del sexto grado, niño y niña investigador e investigadora. Luego de haber agradecido, procedemos a la reflexión individual. Es momento que tú, a modo personal, reflexiones sobre el proceso en la planificación y en la ejecución del diálogo. Evalúa este proceso de diálogo realizado con tu familia. Puedes ayudarte con las siguientes preguntas. ¿Se cumplió el propósito planteado? Te vas a preguntar honestamente. ¿Estuvieron todas las personas previstas? ¿Faltó alguien? ¿Estuvieron todos? ¿El lenguaje que he utilizado fue el más adecuado? ¿Fui respetuoso? Muy bien, pregúntate y responde también con sinceridad. ¿Se tuvieron en cuenta los acuerdos para interactuar? Los acuerdos de planificación. ¿Los leíste pero los respetaron? ¿El tiempo previsto fue suficiente? ¿Los 10 minutos que planifiqué bastaron para entrevistar a cada uno de mis familiares? Bueno, responde. Finalmente, ¿qué puedes mejorar para otros diálogos familiares? También responde esta pregunta sobre ¿qué crees que puedes mejorar? ¿Qué aspecto del proceso para que en tu próximo diálogo resulte mucho mejor el resultado de acuerdo al propósito previsto? Estas son las 6 preguntas de reflexión individual luego de haber dialogado con tus familiares. Respóndelas, escribe las respuestas en tu cuaderno de evidencias también. Querido niño y niña investigador e investigadora, por fin llegamos a la sistematización de la información. Vas a utilizar en la sistematización de información tu cuaderno de ciencia y tecnología para poder elaborar un cuadro como el que te vamos a mostrar a continuación. Este es el cuadro de sistematización final, el producto del diálogo con tus familiares. ¿Recuerdas que tenías filas con la respuesta de cada familiar resumida? Así es, en tu guía de diálogo, pero aquí, al final de tu diálogo, vas a hacer otro cuadro de sistematización. Como puedes ver, querido estudiante, aquí tenemos en primer lugar la columna con las 5 preguntas, ¿verdad? Así es, son las 5 preguntas de este diálogo, las mismas preguntas. Las prácticas ancestrales, los saberes ancestrales, usan plantas en tu familia para curar enfermedades, cómo obtuvieron el conocimiento ancestral y si acuden al médico, correcto. Pero aquí en la segunda columna, fíjate muy bien, vas a tener las prácticas ancestrales
de cuidado de la salud en la familia. ¿Qué vas a hacer? Vas a leer la respuesta de cada integrante en cada pregunta. Muy bien, y hacer un resumen. Papá, mamá, mi hermano o mi hermana, mi tío o mi primo, etc. De repente coinciden en la respuesta, ¿cierto? Mayormente. Así que esa respuesta la vas a resumir aquí, en esta columna o en esta fila. De esta manera vas a poder hacer una síntesis, un resumen en general sobre la respuesta que más coincida en tu familia a cada pregunta. En la pregunta número 2, ¿qué saberes ancestrales de cuidado de la salud permanecen en la familia? Tu papá, tu mamá te contestó que curan las enfermedades con plantas medicinales o con hierbas. Tu hermano también dijo lo mismo o algo parecido. Entonces es cierto. Entonces aquí en este cuadro vas a responder que la práctica más habitual o el saber ancestral que más se utiliza en la familia en general es el uso de las plantas medicinales. ¿Cierto? Así es. Lo que más ha respondido tu familia, como dices. Igual la tercera pregunta. ¿En tu familia usan las plantas para curar enfermedades? De repente papá sí lo usa, ¿no? Pero mamá no lo usa, los hermanos tampoco, tus hermanos no. Entonces, por lo general, responderías no utilizan las plantas. De igual forma, ¿cómo crees que obtuvieron el conocimiento ancestral? Hay diferentes respuestas en cada familia. Tienes que sintetizar, sistematizar lo que responde la mayoría o en general. ¿Acuden al médico cuando surge una enfermedad? Bueno, vamos a ver. Las respuestas son muy importantes de cada familiar, siempre y cuando sean respuestas honestas. Veamos el ejemplo de Félix, del 6º grado, sobre estas preguntas sistematizadas. Veamos las respuestas de Félix. En la pregunta número 1, ¿qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en tu familia? De acuerdo a la respuesta de los familiares de Félix, él concluye lo siguiente. En mi familia utilizamos plantas y hierbas para curar los males y también tomamos mates para aliviar dolores estomacales. Qué bueno, ha resumido, ha sintetizado las respuestas de sus familiares Félix. Pregunta número 2. ¿Qué saberes ancestrales de cuidado de la salud permanecen en la familia? Bueno, Félix ha sistematizado el uso del agua fría en los pies para poder calmar la angustia y el estrés en los integrantes de mi familia. Qué bueno que coincide con los textos anteriores. Seguramente papá o mamá les ha enseñado este saber ancestral del uso de agua fría para poder calmar a través de los pies las angustias, el estrés que tienen muchas veces por trabajo o estudio. En la pregunta 3, ¿en tu familia se usan las plantas para curar enfermedades? Respuesta sintetizada de la familia de Félix. Sí utilizamos la sábila para los resfriados y la hoja de coca para aliviar dolores. Ha mencionado incluso qué plantas o hierbas utilizan en su familia. Bueno, en este caso la sábila, una planta medicinal muy conocida, y la hoja de coca para aliviar dolores del cuerpo. También dolores del sistema digestivo o males respiratorios. Pregunta 4. ¿Cómo crees que obtuvieron ese conocimiento ancestral? Responde Félix de parte de toda su familia. Lo aprendimos de nuestros abuelos, bisabuelos y antepasados. Muy buena respuesta que ha resumido de toda su familia Félix. Última pregunta. ¿Acuden al médico cuando surge una enfermedad? Sí, cuando necesitamos vacunarnos o tenemos enfermedades más graves. Interesante, ¿verdad? Siempre van al médico, no se descarta el trabajo científico, el trabajo de los profesionales. Es muy importante acudir al médico siempre, queridos estudiantes. Muy buena respuesta de los familiares, en resumen, de Félix. Este es el cuadro final, el cuadro resumen sistematizado de todas las respuestas de los familiares de Félix. Este es el producto final que tú también vas a realizar
adecuadamente con tus familiares. De esta manera, hemos desarrollado el diálogo resumido en ejemplo en la familia de Félix. Dialogamos en familia sobre el cuidado de la salud. Niños y niñas investigadores del 6º grado han trabajado muy bien en este proceso importante para aprender mejor sobre los saberes y prácticas ancestrales con el propósito de cuidar nuestra salud. Aprende en casa con Vista Educativa, 5º y 6º grado.